¿Listo el cafecito? Listo, Erika. Vamos a platicar. Pienso que podríamos empezar con un tema muy importante acerca de la marihuana. Vamos a hablar acerca de las preguntas que nos hacen en la comunidad, ¿verdad? Ah, Muchas de las preguntas o muchos de los comentarios son de por qué si la marihuana es mala, por qué la legalizaron, mm, ¿verdad? sí. Entonces, la percepción de riesgo está muy baja entre los jóvenes porque piensan que como se legalizó, Mm, no es mala para ellos. ujú, Y especialmente estamos hablando acerca de los jóvenes, ¿verdad? ajá. Entonces, es muy importante que la comunidad sepa, el gobierno no legalizó la marihuana, se puso en una boleta, salieron a votar y se votó porque se legalizara la marihuana. Por eso es importante, como padres o personas, educarnos de lo que está pasando en nuestra comunidad Ujú, para poder salir y decir nuestra voz. Si no fuera tan mala, entonces, ¿por qué la legalizaron? Y ujú, les digo que hay muchas cosas legales que tenemos que no son buenas para nuestra salud, como el ujú. azúcar, los dulces. Son completamente legales y nos puede afectar en la salud. Hay que mirarlo así. Dicen, pues viene de una planta, ¿verdad? Entonces es Sí. natural. Y pues a mí me gusta decirles, pues también la cocaína viene de una Ujú, planta y no quiere sí. decir que sea buena para ti. Entonces, no necesariamente porque es planta, quiere decir que es buena. Y entonces, a mí me gusta aclararles a los papás que, pues sí, la marihuana tiene propiedades medicinales, Ajá. ¿verdad? Pero, lo que ya sabemos con estudios médicos es de que daña el cerebro de los jóvenes. ¿Qué es lo que quieres? Buscar ayuda para que te ayude con el dolor y perder, células saludables del cerebro. Entonces, el enfoque aquí son los jóvenes. Ajá. Ya una persona adulta, mayor, que tal vez está sufriendo, ¿verdad? Alguna enfermedad y opta por la marihuana medicinal. Solo sí me gusta aclararles, pero también el enfoque es cómo les afecta en su cerebro cuando se está desarrollando y que están usando la marihuana, ah, para algo médico. Ajá, Ujú, sí. Sí, eso también cosa que dijiste es que es un punto muy bueno, es de que sí, también tengo muchos papás que vienen, oh, es que mi hijo me enseñó que hasta yo la puedo usar para cuando me duele la cabeza o para los mareos o para cualquier cosa. Y como padres siempre les recuerdo que es importante nosotros tener la información que es ujú, correcta, buscar con el internet, con las redes sociales hay cosas que pueden ser verdaderas y cosas que son falsas. Entonces, como padres tenemos que, fijarnos de dónde viene este sitio web, de para cuál es el propósito de este sitio web ujú. y saber si esos son, la información correcta. Y eso es Sí. importante, porque yo sé que a veces, muchas veces, ay, es que yo no le sé ahí al internet, o a Ujú, donde al sitio web cómo buscar, pero sí es importante, oh, ¿de dónde agarraron esa información? De sí. cuál es la organización o la compañía que está poniendo esa información. Siempre va a haber, como dices tú, páginas pro marihuana y hay páginas en contra de la marihuana. Ujú, Entonces, tienes que buscar una página que sea neutral, que simplemente te está dando datos como las páginas, la información que nosotros tenemos, ajá, ¿verdad? En nuestras páginas de información. Porque sí es cierto, luego se enfocan en, mira esta página y los papás no saben ujú, cómo buscar. Entonces, es mucho buscar información y yo les digo, así como se toman el tiempo para estar en el Facebook y estar viendo, ay, mira, la comadre ya se fue de ujú, viaje, o mira, la vecina, ujú, ¿verdad? Ya compró carro nuevo, mira lo que posteó mi amiga fulana. ajá, Así como tenemos tiempo para estar siguiendo personas en el Facebook, podemos tener tiempo para estar buscando cosas que nos van a ayudar a entender más a todas las sustancias a las que están expuestos nuestros jóvenes hoy en día, porque son muchas. En sí, este caso, pues ahorita nos estamos enfocando en la marihuana, pero hay muchas más. Es importante darle ese tiempo a buscar la ujú, información y buscarla, como dices tú, en páginas que sean confiables, como páginas médicas, ajá, páginas donde se están dando nada más datos, no sí, opinión. ajá, sí.
Ujú, Ahorita que dices de, de otras drogas que salen y todo, ujú, otra pregunta, o comentario que en la comunidad he escuchado es que muchos de los adolescentes les dicen a sus papás que como la marihuana, oh, no, la marihuana no es tan mala, ¿qué prefieres? ¿Que use otras drogas más feas a que nomás use no más marihuana? ujú. Pero muchas veces lo que yo les digo es que no nomás es marihuana. El, si estamos viendo el efecto que la marihuana le hace al cerebro, especialmente nuestros adolescentes, Sí, que el cerebro se está desarrollando, no nomás es marihuana. Y ujú, pueden empezar con la marihuana y luego seguir con otras más fuertes. sí. Sí. Completamente de acuerdo. Es difícil a veces cambiar la manera de pensar de un joven, ¿verdad? Ujú. Especialmente si ya los agarramos en una edad ya más grande, como en la high school, Sí. o ya casi saliendo a la middle school, ¿verdad? El 7 o octavo grado, Ujú. porque ya ellos tienen opiniones y siguen más bien la información que agarran de los amigos que la información que agarran de, por ejemplo, nosotras Sí. cuando están en high school y ellos ya tienen amigos o tal vez algún familiar que ha estado fumando marihuana por mucho tiempo y dicen, ay, pues ahí está mi primo José que lleva toda la vida fumando marihuana y nunca le Ujú. ha pasado nada. Entonces ellos empiezan a hacerse, a tener una perspectiva diferente a que Ujú. si nosotros empezamos a hablar con nuestros jóvenes a temprana edad para que sepan acerca de los riesgos Sí. asociados con el uso de la marihuana. Ujú, Ujú, exacto. Y lamentablemente es que ahorita yo agarro mucho cuando voy a las escuelas, nos dicen que ya en middle school hay muchos estudiantes que están usando la sí. marihuana. Una de las cosas, Erika, que tú ya habías mencionado, Ujú, acerca de cuando los jóvenes vienen y nos dicen, o les dicen a sus papás, ¿qué prefieres? ¿Que fume marihuana ujú, o que use una droga más pesada? Entonces, cuando vienen a mí y me dicen eso, yo les digo, pues, es como si estuviéramos en un avión ajá, y me estás preguntando, ¿quieres que salte sin paracaídas o salto con un paracaídas con agujeros? ajá, ¿Verdad? El resultado va a ser el mismo. ujú, Entonces, usar marihuana tal vez se oiga inofensivo porque piensan que es de lo más normal, se ha normalizado mucho el uso de la ajá, marihuana. Entonces, los jóvenes piensan que no es tan malo, que es mejor usar marihuana que una droga más pesada, dicen ellos, pero en realidad o sea, lo que va, la consecuencia que viene es la misma. ajá, Van a estar buscando algo más fuerte. sí, Entonces es importante que los jóvenes sepan que la marihuana no es inofensiva, ¿verdad? ujú, Es muy dañina. Y todos conocemos a alguien que tiene un ser querido con problemas de adicción o ajá. con problemas de, pues sí, ¿verdad? Que estén experimentando con las drogas. Es importante de que si esta información no aplica para mí y yo la estoy viendo y la estoy leyendo, Ujú. hay que compartirla con la comadre, la vecina, la Sí. hermana, con todos. Sí, yo pienso que hay que hacer preguntas todo el tiempo, especialmente como padres, algo que no sabemos y tratemos de buscar, hay que preguntar, sea al doctor o a personas que estén en la comunidad dando información de ciertas cosas, hay que preguntar, porque si no Sí, preguntamos no vamos a saber la respuesta y es importante tener información. sí, Sí. porque es muy importante tener la información y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. También pueden vapear marihuana, que viene siendo los aceites del THC, que es la droga que afecta el cerebro. Y muchas veces se sorprenden porque piensan, ay, yo ya había cachado a alguien que lo estaba usando y pensé que era nada más tabaco. Y Ujú, especialmente con lo del vapeo, yo les digo a los papás que como es un negocio tan grande, cada rato están cambiando todos los cigarrillos electrónicos, los están haciendo diferentes y es importante que nosotros estemos al tanto de lo que es nuevo. ¿Para qué es este cigarrillo electrónico? ¿Qué es lo que vapean en ese cigarrillo electrónico? ujú, ¿Cómo lo están usando para saber que a veces hasta los adolescentes a veces dicen, oh, nomás son sabores, o nomás ujú, es tabaco, pero sí. viene siendo aceite de marihuana. Sí. Y pienso que es importante también hablar acerca de la palabra vapeo, Ujú, porque yo he tenido incluso preguntas que me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es vapeo? ¿Qué es eso de vapeo?
y les digo: "Oh, pues son los cigarrillos electrónicos cuando están fumando que avientan el humo blanco", Ajá, y, "Oh, okey", porque la palabra, pues, ya ves, nos gusta, imitar las palabras americanas, ¿verdad? El vapeo ujú, viene de la palabra vaping en inglés, que ujú. es vapeo, y, pero es simplemente, fumar con cigarrillos electrónicos y aventar el humo blanco. Y, y también muchos de los papás piensan que no es marihuana lo que están vapeando Ajá. o fumando porque no huele a Oh, marihuana. sí. Ujú. Entonces, yo les digo, si ustedes entran al cuarto de sus hijos y están oliendo un olor a durazno, a cherry, a chicle, cosas así, no van a ser las lociones, ¿verdad? Ujú, De sabor. Por lo regular están vapeando marihuana ujú. en forma de aceite, ¿verdad? El Con THC sabores. con sabores. Y no sé si recuerdan, antes de la pandemia, que empezó en el 2020, estuvieron cayendo muchos jóvenes, en el hospital con problemas de los pulmones, Ujú. y eso como que ya se quedó olvidado, pasó la pandemia y ya se olvidaron de eso, pero no es de que el problema se terminó, sino que Ajá. simplemente ya no se habló de él, pero sigue siendo un problema muy grande. Amigos de mis hijos, incluso, uno de ellos, se le colapsó un pulmón Ujú. por vapear. Entonces, son cosas que siguen pasando, el problema es más grande de lo que pensamos y todos los días, cuando vas manejando, estás viendo que alguien está vapeando, ¿verdad? Aventando Ujú. el humo blanco. No es nada más la nicotina o de Ujú. sabores que se está vapeando, sino también cabe la posibilidad de que sea la marihuana. Sí, según la marihuana no lo pueden usar o no lo pueden ir a comprar si no tienen 21 o más. Y yo lo que les digo es, hay que recordar que también con el alcohol es igual. So, las personas, si no tienes 21 no puedes comprar alcohol, pero hay muchos adolescentes que agarran maneras o van a una liquor store, a la tienda y se ponen afuera y le preguntan a alguien que se los compre o a hermanos, primos, tíos ya mayores de edad que, Ujú, ay, hazme un paro y me lo compras o algo así y se los compran. ujú. Es lo mismo con la marihuana. Sí, Pueden estar afuera de los dispensarios a que le pregunten a alguien o lo compran ilegalmente de personas que lo venden en la calle. Y también les explico a los padres que con el vapeo, los cigarrillos electrónicos, los pueden ordenar por internet. Ahora que ya ujú, tenemos el internet y que pueden mandar cosas a la casa, después de COVID hicieron más fácil que uno pueda ordenar alcohol para la casa, puede ordenar los cigarrillos electrónicos y en el internet nada más te preguntan una pregunta, le haces clic si tienes 21 o no, sí o no, y te lo mandan a la casa. ujú. So, hay maneras de que lo agarren, no porque sean menores de edad va a ser más difícil para ellos. Sí. Son muy creativos y muy Ujú. inteligentes nuestros hijos, entonces por eso es de que yo hago énfasis en los papás de que siempre tenemos que estar un paso adelante de ellos. Sí. Y hay muchas páginas en donde se pueden meter para ordenar desde marihuana, pastillas, alcohol, como lo has Ujú. mencionado, entonces es importante que los papás estemos al pendiente de eso. Sí, y ahorita, así como decimos que hay mucha facilidad para que nuestros adolescentes agarren información por internet y por redes sociales, también nosotros podemos usar eso am, ¿Favor? a nuestro favor. Ujú, No tenemos que quitarles el teléfono, como dijiste. Cuando les compramos un teléfono, lo podemos conectar al de nosotros. So, mm, también podemos fijarnos cómo hacer esas cosas, conectarlo al de nosotros y, ok, si no lo quiere cargar en mi cuarto, pero desde aquí ya está bloqueado. So, desde mi ujú, teléfono, como para mi hijo, que cuando agarró teléfono, yo no le quería comprar teléfono hasta que subiera en la high school. Pero él ujú, ya desde quinto grado, ya todos tienen teléfono y I'm like, ¿y a mí qué? Pues los otros no son míos. Pero ya cuando entró a la middle school, al grado 6, le compré uno, pero estaba conectado con el mío. So, entonces yo ahí podía ver qué es lo que podía bajar, cuáles aplicaciones puede bajar. Y ujú, cada vez que él trataba de bajar una aplicación, me mandaba un mensaje a mí donde decía, te está tratando de bajar esta aplicación, ¿sí o no? Y básicamente me estaba pidiendo permiso si lo podía dejar que bajara esa aplicación o no. ujú, Y lo mismo también,
las redes sociales. Si los van a dejar que tengan redes sociales, también las podemos conectar con nuestro teléfono para decir, ok, no, después de las 9 ya no puede usar el teléfono, después de las 9 ya se apaga el internet en su teléfono, o todas estas aplicaciones no las puede bajar en su teléfono hasta, hasta que lo deje yo o algo así. So, Ujú, así como los adolescentes usan la tecnología, nosotros podemos tratar de usarla también para ujú. tener a nuestros hijos en contacto y saber que sigan esas reglas, pues, aunque no nos Sí, den el sí. teléfono. Y miren, por Ajá. ejemplo, yo no sabía eso, Erika. Ah, Entonces lo estoy aprendiendo contigo y pienso que muchas personas tal vez de mi edad, ¿verdad? Ah, ya mm. me dije viejita. Pero muchas personas de mi edad tal vez no sabemos de toda la tecnología que está a nuestra disposición y son Ujú, herramientas que podemos usar para ayudar a nuestros hijos. Entonces, tal vez yo, ay, pues Erika, ahora enséñame cómo. Entonces, si tienes amigas que son más jóvenes que tú, ujú. compañeras de trabajo, entonces, pues hay que ayudarnos mutuamente, Sí. ¿verdad? Y así lo que yo no sé, tú lo sabes Ujú, y nos compartimos información. Estos videos de información para los papás los podemos estar compartiendo. ujú. Entonces, si estas personas no pueden asistir a las reuniones de la escuela, a una presentación, pueden agarrar este tipo de información por medio de estos videos. Sí, y por eso yo siempre digo, hay que hacer preguntas o contar a veces lo que uno está pasando, aunque Ujú, muchas veces yo sé que en nuestras costumbres que tenemos muchas veces dicen, no le andes diciendo a la gente lo que te está pasando, con tus hijos o en tu familia, pero muchas veces hablar poquito de lo que estás pasando, de que, si saben de algo, de una ayuda o algo, puede ser la diferencia en tratar de parar algo a que se vaya, completamente a una adicción o algo. Comentarios sí. así como, oh, encontré esta cosa rara en el cuarto de mi niño y yo sin saber nada y a lo mejor tú dices, ay, es un cigarrillo electrónico y si no Ujú, digo nada, lo voy a dejar pasar y nunca ujú, pasa. So, por eso, bien importante las preguntas. A mí me encanta cuando en la comunidad, o cuando hago presentaciones que digo algunas preguntas y a veces nadie dice nada. Y cuando sí están preguntando, a mí me gusta porque siento que si hacen preguntas es porque entendieron de lo que estoy hablando y quieren saber más, ujú. o hacen preguntas que les aplica a su vida y I'm like, oh, eso es perfecto, porque quieren o agarrar la ayuda o dársela a otra persona y me encanta cuando hacen eso. Sí, tenemos que terminar con ya ves, por algo se hacen los dichos, Ujú, muy famosos los dichos en nuestra comunidad, nuestra cultura. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? ujú, No cuentes a nadie lo que está pasando detrás de tus cuatro paredes, pero tienes mucha razón. Si nosotros no salimos y no compartimos, no va a haber la oportunidad de poder ayudar a alguien. Y sí, yo soy del pensar opuesto. A mí me gusta compartir cosas personales, cosas que están pasando, porque de esa manera tú no sabes quién necesitaba oír ese mensaje en ese mm, día. Entonces, sí. es de mucho valor el compartir conocimiento.